cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, algo que te manda el universo, vamos a llamarlo así. Piensa en un objetivo, visualízate con todo y sus detalles. Tienes la oportunidad, mi querido Aries, de observar, de pensar en un objetivo, visualizarlo y observarlo con todo y sus detalles. ¿Qué te parece? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cositas más. Y esto es cómo te leo el tarot gratis, oficial. Vamos a ver entonces, primero que nada, quiero ver qué cartita, qué mensaje de tu tarot bendito puede estar viniendo para ti. Aquí está. Wow, wow, wow. El 9 de copas. El 9 de copas está hablando de mucho. Y te lo voy a mostrar la carta para que la veas bien de cerquita. Mira lo que hay. Mira lo que se presenta. ¿Qué estás viendo allí? Dime, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo sencillamente una celebración? Aquí hay quizás una celebración de un compromiso civil. Aquí está a lo mejor una celebración de un anuncio de algo, de un compromiso, anuncio de que somos novios, somos novios. Mira, aquí hay muchísimas, pero muchísimas cosas por las cuales hay que celebrar. Y déjame decirte, vendrán mejores tiempos todavía para ti. Así que estoy viendo, mírale la cara a él y mírale la cara a ella. Él quedó así como ponchado, como diciendo, ahora sí que me agarraron. Y ella, por fin que lo agarré, lo atrapé, por fin. Bueno, ahí te estoy dejando yo entonces ese mensaje que viene para ti. Mira, es un mensaje que a pesar de los pesares, a pesar de lo que venga ahora en estas cartas, eso es lo que finalmente podría venir para ti, o para muchos de ustedes, o para no todos. Pero eso es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza que te está mandando el tarot bendito, ¿ok? Vamos a ver ahora qué podemos estar hablando. Mira, las cartas del, ¿cómo digo? El mensaje de tus guías dice, oportunidades de alumbrar todo y clarificar. Hay amistad y sobre todo amor de verdad. Oye bien lo que te dice. Quiero ver entonces ahora, mi querido y adorado Aries, ¿qué viene para ti? Vamos a empezar primero con las cartitas de Lenormand. A ver qué otra cosita. Mira, piensa en ese objetivo, el objetivo que quieras. Te dicen, visualízalo con todo y sus detalles. Tómate ese tiempo para hacer eso, ¿vale? Yo diría que eso no es solamente para Aries, eso debería ser como para todo el mundo, ¿cierto? Pensar en un objetivo. Si supieras cómo yo pensé mi objetivo para venirme a Canadá, ese objetivo que yo tenía era una visión ya clara, precisa y concisa. Yo me quiero ir a Canadá. Eso fue en el año 2002, para ser exactamente. Me quiero ir a Canadá, me quiero ir con mis dos hijas. Yo no tenía nadie, yo no tenía perro quien me ladrara y por eso tenía que tomar la oportunidad por ahora que estaba sola. Y dije, me centro, pienso en el objetivo y lo visualizo. Me visualizo en Canadá ya trabajando, mis hijas estudiando, la nieve, yo sé que hace mucho frío, tal y qué sé yo, eso es lo único malo, y que el idioma, que no es el español precisamente, sino el inglés o el francés. Oh, ok, ¿a mí qué me importa? Yo puedo aprenderlo, mis hijas también lo van a aprender. Y me hice y me puse ese objetivo. Me tracé ese objetivo, esa meta. Voy a hacerlo, así como un constructor se traza la meta de hacer una casa y la tiene ya en maqueta y la tiene ya en su mente y dice, voy a poner esto, voy a poner aquello, voy a poner el ladrillo, voy a ponerle el piso, voy a poner después el techo. Igualito yo hice así con mi objetivo. Así que piensa en un objetivo,
Visualízalo con todo y detalles. Lo que quieras para tu vida, visualízalo. Pide a tu ser interno que se te cristalice, se te personifique, que se te haga realidad, que tú lo sientas, que tú lo palpes, que está así, en lo que sea. Así sea en la salud. Muchas veces la gente, la salud la tiene un poquito deteriorada y cada vez se quiere dejar más y más y más llevar. No, visualízate de una manera ya como que ya estás sano completamente, que ya estás en forma, que ya estás como en tus años mozos. Vamos a darle pues, ¿por qué no? Si supieras que las enfermedades, muchísimas enfermedades muy graves se han curado a base de esto, de estar pensando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Como dicen, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tu salud. Piensa en tu salud y así va a ser. Ahí te dejo pues para que veas y planifiques tus cuestiones. Vamos a ver entonces a sacar 3 cartitas como yo venía diciendo y vamos a ver, mi querido Aries, qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decirte con base al amor, al desamor y otras cositas más. Y luego vamos a ver las cartas del amor. Mira pues, aquí hay alguien que está sufriendo una pena de desamor. Ay, 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 Maracay, ¿sabes qué? No, pero eso sí, así esa persona esté sufriendo de amor, así esa persona venga y escoger la reconquista y venir a enamorarte, así venga lo que venga, usted primero no permita que vuelva a jugar con usted. Así mismo le digo, óigase bien, mira, esta persona llora y sufre en silencio, es cierto, y ahí se está viendo. Esta persona me lo están constatando, sí es cierto. Las cartas de Lenormand son muy duras a veces, dicen las cosas muy peladas. Y esa persona de verdad va a empezar a ver lo que es bueno. La infidelidad era signo de que quería irse. Vete pues, lárgate pues. ¿Ves? ¿Tú te quieres ir? Pues te abro la puerta, pues, ahí está, vete. Y a pesar de eso, que tú le dejaste ir, que tú si tú no le rogaste, no le suplicaste, sino que dejaste que se fuera, esa persona empezó a recalcular. Empezó la recalculadora. ¿Pero por qué me dejó ir así? ¿Pero por qué? ¿Será que entonces no me quería como decía? Y a pesar de que está con alguien, esa persona ahora, porque a lo mejor se fue con alguien, se siente mal. Ve, se siente mal. Vamos a estar clarito en eso. No lo podemos. Mira, peor todavía. Mira cómo está. Está mal. Voy a tapar esto porque se ve como otra cosa y no es así. Es desesperación. Se siente mal esta persona. Muy mal por todo lo que te hizo. Yo no sé si es que esta persona está viendo que definitivamente tú como que nanay. No lo sé. Lo cierto es que se está ahorita despachando y dándose los vueltos. Sabrá Dios lo que hizo, que mira cómo está. Sí que te lo digo. Y hay una reunión. Se presenta para ti una reunión y alguien que va a estar esperando por muchísimas cosas. Mira, yo te digo acá, aquí la cosa se pone muy buena. Aquí te está diciendo, como ya te dije anteriormente, esto, hay una realización, hay digamos, una materialización que se va a hacer aquí en una relación, o bien puede ser algún negocio que tú hayas hecho, algo que realmente tú logras alcanzar. En todos los aspectos habidos y por haber, es este mensaje de esta carta, ¿ok? Ahora, también el Lenormand te dice, hay alguien que está muy mal, que está en su prisión de desamor por todo lo que hizo, muy desesperado, desesperada. Probablemente, quizás es que no está viendo en ti la misma persona de antes. No permitas que vuelva a jugar contigo, sea lo que sea. Así venga arrodillado y caminando de rodillas a donde tú estás, no permitas que vuelva a jugar contigo. Esta persona ha decidido escoger quizás la reconquista, viene a enamorarte, pero que no te vaya a meter los dedos en la boca. ¿Entiendes? Sufre, es cierto, está sufriendo, no lo podemos negar y las cartas lo están diciendo. Pero la cosa es que igual, aunque venga como venga, tú necesitas primero analizar bien cómo lo vas a tomar. Que esa persona ahora vea que tú has cambiado y mucho, y que ahora le cueste muchísimo tener que pensar en otra
ida, en otra infidelidad o en otra pataleta o en alguna otra cosa que quiere inventar. A pesar de que está con alguien, quizás esta persona se siente mal. No será para todos, pero habrán algunos que sí están con alguien. Te compara y concluye que como tú, nadie. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Vamos a ver entonces, para finalizar, las cartas que dicen ya de una buena vez todo así con el resultado final. Vamos a ver qué dice. Así son las cosas, mi querido y adorado Aries. ¿Qué tal? ¿Cómo se te ve? ¿Cómo estás? Mira, pues, ¿qué es lo que quiere esta persona? Esto mismo, pues, esto es lo que quiere esta persona. Ahí lo tienes. Ahí no puedo decir más nada. Eso es lo que quiere esa persona. Lo que quiere es definitivamente volver otra vez a eso que dejó y que no sabía qué fue lo que pasó y no supo en qué momento lo dejó. Y así está esa persona, como quien dice, buscando la manera. Y mira, el resultado final de todo esto es que muy probablemente vaya a haber un acuerdo. Eso es lo que estoy viendo. Muy a pesar de todo, a pesar de que esa persona se fue quizás con una infidelidad, se fue sin saber lo que estaba dejando, porque así pasa, así pasa. A menos, o so pena, como decía mi papá, so pena que esa persona ya haya estudiado bien la actuación y la decisión de irse, entonces no lo veríamos por ninguna parte o no la veríamos. Pero pareciera ser que fue como un momento de no sé qué le pasó, se le movieron, se le cayeron o se le saltaron los tapones y ahora esta persona, sí es cierto, está cayendo en una gran depresión, en esa prisión de desamor. Y lo que quiere es eso, definitivamente. Lo que quiere es como, y esta relación parece ser que así va para eso. De verdad, sinceramente, hay un desbloqueo. Aquí empieza a desbloquearse todo y sí, hay una decisión contundente que se va a hacer definitivamente. Veo aquí que muy probablemente, yo no sé hasta qué punto estarás tú en la disposición, pero hablemos de esa persona en verdad. Y sí que te lo digo, está de todas compungida. Está muy, pero muy en desesperación, yo diría, o con ganas de volver otra vez, pero no sé por qué está así tan inquieta. Me imagino que es que a lo mejor ha querido venir y en algún momento algunos de ustedes le ha dicho, por aquí no es, vuelva más tarde, necesita una cita, todavía no puedo, no le puedo atender, algo así, ¿entiendes? Entonces ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Aries, y toma en cuenta pues que estas son cosas que van y vienen. Y piensa en un objetivo, visualízate con todo y sus detalles. Ahí te lo dejo pues. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Un besito para ti. Bye bye.